Gente regional desde la red Décima Televisión. Es un agrado poder estar nuevamente en este segundo segmento. Hoy vamos a hablar en esta segunda parte de salud, consejos saludables para estar prevenido ante la inminencia de enfermedades respiratorias probablemente quizás más agudas o no en esta estación otoño-invierno. Para conversar sobre salud tenemos un amigo de este medio de comunicación que ha participado en diferentes épocas acá en Décima Televisión. Me refiero al doctor Hugo Figueroa, a quien le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, doctor, Muchas gracias. a su casa televisiva, Gracias. Décima Televisión. Nuevamente por acá. No, bueno, estuvo largo la marea, como dicen. De hace tiempo que no nos convocábamos en este lugar para hablar de salud, sin embargo, la gente recuerda y de eso da cuenta también nuestras distintas grabaciones de épocas en que el doctor, usted, ha participado en este medio de comunicación y con una participación bien valorada por la ciudadanía. Gracias. ¿Ah? Porque estamos hablando de la salud de las personas, es uno de los lugares que más, una de las cosas o temas que la gente más quiere conversar, ¿ya? Sobre todo cuando entramos a la etapa otoño-invierno. Sí. ¿Qué pasa en otoño-invierno que incluso por algunos es como temida esta época porque existe la posibilidad de contagiarse de algo? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de las cuales uno debe cuidarse en esta época otoño-invierno? Sí, en esta época de otoño-invierno ocurre que la gente se resfría. Se resfría porque hay muchos virus y bacterias circulando en el aire y ocurre que las personas sienten molestias con mucho moco, dolor de garganta, tos, fiebre, que son síntomas característicos de las infecciones respiratorias. Característico, ya, esos son los Sí, síntomas. los Ok. síntomas. Ahora, yo siempre trato de ponerme en lugar del televidente. Ujú, Uno cuando antes de entrar y ya se da cuenta que se viene el otoño-invierno, uno ujú, piensa, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para no contagiarme de nada? ujú. ¿Ya? Y no tener que pasar porque no sé por qué los resfríos en esta época parece que son más dolorosos, más te tiran a la cama, pero ¿qué se puede hacer para prevenir? Es difícil no contagiarse, Es ¿no? Porque, difícil no porque está contagiar. toda la gente tosiendo, estornudando, andan virus por todos lados, entonces es difícil que uno no se contagie. O sea, hay una probabilidad alta de contagiarse de alguna de gripe, digamos. Uno puede contagiarse de resfrío, faringitis, bronquitis fácilmente en los distintos lugares a los cuales uno acude y es un proceso normal que ocurre todos los años. Ok, perfecto. Porque hay Todo- gente que no se... Te voy a hacer esta pregunta, porque hay gente que no se contagia. No hablemos de todo de la gente que sí asimila los virus de otro, pero porque ¿Ya? hay personas que no asimilan los virus de otro y son la gente que nosotros conocemos como gente con buena salud. Hay gente que tú ves que siempre tiene buena salud, que no ¿Sí? se resfría, pero probablemente esa persona cuando era chico se resfrió harto muchas veces y por cada resfrío que tuvo esa persona generó defensas contra ese virus y cuando ahora se encuentra con esos virus no se enferma porque ya generó defensas. Ok, o sea que nuestro organismo actúa como una especie de computador donde hay un disco duro donde se almacena esa información de Claro, los resfríos que uno ya tuvo. sí. Se reconocen todos los nuevos virus. Ajá. ¿Mm? Y se crean defensas. El Ujú. cuerpo genera defensas. Y esas defensas te protegen de las nuevas, de las siguientes enfermedades. Si tú cuando chico te resfriaste de un rinovirus, de un estreptococo, de distintos virus y bacterias, el cuerpo genera defensas. Por cada resfrío que tú tuviste, genera defensas para ese virus, para esa bacteria. Ok. Y si tú después, en el lapso de tu vida, vuelves a encontrarte con ese mismo germen, ya no te vas a enfermar. Son las Ah, defensas. qué interesante, ¿ah? Muy Qué interesante el tema. interesante. Y aparte, qué inteligente el mecanismo. Claro, ¿Ah? sí, Qué hay una bueno. sabiduría detrás de Hay eso. una sabiduría detrás Hay de una eso. sabiduría, pero que a veces falla. Oh, perfecto. Ok, Hay a unas veces, fallas, a hay veces. unas fallas que después les podemos comentar. Ok. Ahora bien, hay en esta época campañas Ujú, que tendientes a que las personas se puedan vacunar, ujú. ¿ya? ¿Qué tan efectivos son estas vacunas que se reciben en esta campaña? Creo que es la vacuna contra la influenza. Sí, ¿Qué tan la vacu- efectivos son y cómo actúan en el cuerpo de la persona? sí, la vacuna contra la influenza es una vacuna efectiva, una vacuna que es muy bueno colocarse y esa inyección nos protege solamente contra la influenza, que es una gripe muy fuerte, una gripe que cuando uno se enferma de ello, a veces requiere hospitalización, a veces cuando una persona tiene ese tipo de gripe,
puede incluso llegar hasta la muerte. ¿Ya? Es un Ok. tipo de infección respiratoria que es muy complicada, que produce mucha dificultad respiratoria, mucho decaimiento, que muchas veces requiere hospitalización, que requiere oxígeno y que puede llevar a la muerte. Pero esa vacuna contra esa influenza no es una vacuna para el resfrío. Si tú te Ok. vacunas contra la influenza, no significa que no te vas a resfriar. Ya, No tiene perfecto. nada que Qué ver. bueno aclarar ese punto. Claro. Qué bueno aclarar ese Hay una punto. confusión sobre eso. Sí, porque incluso hay una especie de mito ¿Mm? que se ha armado en torno a la influenza y uno lo escucha de pronto de manera quizás poco elegante. Las personas dicen, a mí no me hace nada porque igual me resfrié. Claro, es un error. Es un error, porque la vacuna no es para que no se resfríe. Claro, no es para el resfrío. Si tú te vacunas contra la influenza, esa vacuna te ¿Ya? protege solamente de la influenza. No te protege de que te resfríes, no te protege de que te dé faringitis, bronquitis. Perfecto. Si tú te vacunaste contra la influenza y al día siguiente te resfriaste y te resfrías en los siguientes días y pasas resfriado un buen tiempo, pero no te dio influenza y no requeriste hospitalización y sobreviviste a ese invierno, significa que la vacuna te hizo bien. Perfecto, muy bien, qué buena. Entonces, Mm. mitiga los efectos que podría tener el contagiarse de influenza. Evita que te dé influenza. Evita que dé Pero influenza. tú te puedes vacunar y te puedes resfriar en los días siguientes, semanas siguientes, y eso no tiene nada que ver Perfecto. con la vacuna contra la influenza. Ya, perfecto, qué interesante. Qué interesante ese aspecto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que tienen las personas que se vacunan? Porque algunas personas dicen que se sienten mal, qué sé yo. ¿Ahí provoca algún síntoma especial el vacunarse? Generalmente es bien tolerada la vacuna contra la influenza. Ok. Es bien tolerada y puede a veces haber un poco de dolor en el sitio donde se inyecta. Un Nada más poquito que de eso. a veces. Y a veces hay gente que no siente nada. Mucha gente se vacuna y no tiene ninguna molestia, ni por la inyección, ni por la vacuna, y andan bien en los días siguientes. Lo que ocurre es que es muy fácil atribuirle a la vacuna cosas que no son. Por ejemplo, mucha gente se inyecta contra la influenza y después anda decaído, se resfría y dice, fue la vacuna la que me enfermó. Pero es coincidencia, porque si tú te vacunas en el invierno donde toda la gente se resfría, y si te vacunas y después te resfrías, puede ser solo coincidencia. Ya, Imagínate que tú te resfrías todos los años. Todos los años, ponte el 1 de abril, todos los años te has resfriado. Y dice, un resfrío del mes de abril y no lo pescas, no te preocupas de eso. Pero si empiezas a vacunarte el 1 de abril y después te resfrías, vas a decir, es la vacuna la que me enfermó. ah, Pero claro, los otros años cuando no te vacunabas y te perfecto. resfriabas, nunca le echabas la culpa de los resfríos a la vacuna. Ok, Pero perfecto. si después de vacunarte te resfrías, vas a decir, es la vacuna la que me enferma. Ok, Y la no hay. vacuna me hace mal. Mm. Y eso son puras ideas, creencias que no tienen ninguna base. Perfecto, qué bueno que lo estemos aclarando. ¿Mm? Ahora, una persona que ya tiene síntomas de esta gripe fuerte que es de la influenza, ¿Mm? propiamente tal, y se vacuna, ¿esa vacuna tiene algún efecto sobre la persona que ya tiene la influenza? La ¿La inyección? enfermedad ya está. Ya está. Ya está en ese momento, entonces en ese caso, si es realmente una influenza, lo más probable es que requiera una atención médica, a veces en el hospital. En algunos casos se dan medicamentos antivirales que son específicos para esa enfermedad Ok, y el tratamiento es un antiviral, una pastilla, ok. no es una inyección. Perfecto. Oye, qué bueno conversar todas estas cosas porque ¿Ya? se van aclarando hartos puntos. ¿Cómo reconocer la influenza propiamente tal? Ya dijimos que la influenza es algo específico, Sí. que no es lo que llamamos gripe, no es lo que llamamos resfrío. Entonces, el resfrío es el típico enfermedad respiratoria en la cual uno tiene moco en la nariz, Sí, puede tener decaimiento, dolor de cabeza, fiebre, perfecto. pero es más bien leve. Perfecto. Un resfrío, algo leve. Un resfrío común que se dice. Ya. ¿Y la Un influenza? resfrío fuerte Ya. se puede llamar gripe. Ya, ok. Gripe. Un resfrío fuerte. Con más decaimiento, dolor de cabeza, dolor de garganta. Eso puede ser una gripe. Y hay distintos tipos de gripe. Y la gripe se produce por distintos virus. Y uno Mm. de esos virus se llama el virus de la influenza. Uno de esos virus, Sí. ya, perfecto. Ya. Entonces, el La virus de la influenza es algo influenza, específico, el virus ¿ya? de la El virus de la influenza, y tiene distintos hermanos. H1N1, H3N1, que son distintas clasificaciones que se hacen para los distintos virus de la influenza para saber cuál es el que está atacando más a las personas, para saber qué vacuna hay que formular. Ok. Por eso se lo identifica con letras a los virus de la influenza para elegir la vacuna más adecuada
para cada país, en cada época. El H1N1, Fue el que el primero ocurrió, ¿te que, acuerdas? claro, y que nos enseñó a hablar con estos números y letras, era un virus de la influenza. Virus de la influenza, era un tipo de influenza. Ok. Ahora, se capitalizó este virus, digamos, para mejorar la vacuna, ¿o no? Entonces, lo que ocurre es que en el hemisferio norte, Ok. primero ocurre una temporada de invierno, cuando nosotros estamos en verano, y vemos que hay muchas personas enfermas de gripe, de influenza, por el virus H1N1. Sí. Entonces sabemos que en el invierno siguiente, unos meses después, cuando nos llegue a nosotros ese virus, lo más probable es que ese virus va a ser H1N1 y nos preparamos con vacunas para administrar vacunas contra ese tipo de virus. Perfecto. Y si después, al año siguiente, el virus que más afectó en el hemisferio norte, en Estados Unidos, fuese el virus de la influenza H3N1, entonces Chile se prepara comprando vacunas contra H3N1, porque ya sabemos que el virus que viene es el que estuvo en la otra mitad del mundo. Qué interesante. Esa es la idea. Qué interesante todo esto. Ahora, este virus de la influenza puede estar acompañado de tos. Claro, puede haber tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, Ok. dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Sí. Caramba, ya me hace recordar un episodio que es bastante desagradable estar con todos esos síntomas. Claro. Es muy desagradable. Sí. Y parece que no se va a salir nunca de aquello. Sí, Ya. es bien Ahora, complejo. ¿cuánto debiera durar esto? Porque el chileno, yo no sé si en el mundo entero se da, pero el chileno es como una especie de experto a nivel internacional en automedicarse. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que ya está con gripe, con un resfrío o con la propia o esta cepa que es la influenza? Em, ¿Va a terminar va a morir el virus antes por medicarse? Lo que ocurre es que la mayoría de las infecciones respiratorias son producidas por virus. Virus. Los virus duran en el cuerpo 3 días, 5 días, 7 días y después el virus se muere solo. Se muere, ya, perfecto. Hagan lo que haga, el virus se muere solo. Ok, si una persona tiene los síntomas en el segundo día y va a la farmacia y compra de todo, el virus de todas maneras no va a morir ahí. No cambia la duración de la enfermedad. Qué interesante también eso. Claro. Qué interesante. Los tratamientos de los resfríos son tratamientos de los síntomas. Solo de los síntomas. Pero Solamente los síntomas. si tú tienes fiebre, tomas paracetamol para que se te quite la fiebre. Ok. Si tienes dolor de garganta, puedes tomar limón con miel, Ok. unas agüitas de hierbas para aliviar la garganta y se alivian los síntomas, pero no se acorta la duración de la enfermedad. Ok, no se acorta la duración de la enfermedad, eso es importante. Entonces, Claro. esto tiene un periodo de vida en el cuerpo que de todas maneras se va a cumplir. Claro, porque cada virus tiene un material genético, que son como los genes. Ok. El ADN o ARN son los genes. El material genético que indica cuánto tiempo va a durar ese virus. Ese virus está destinado a vivir 3 días, o 4 días, o 5 días, Ok. pero está determinado en la composición del virus cuánto dura. Y eso no va a cambiar con que tú tomes o no tomes antibióticos. Ok. Y ese es otro problema del cual es bueno hablar, que mucha gente llega a la atención en los servicios de salud pidiendo antibióticos. Y la mayoría de las infecciones respiratorias no se trata con antibióticos. No se trata con antibióticos. No requieren Eso- antibióticos. Eso es importante. Claro, No se trata, ¿y por qué no se trata con antibióticos? porque el virus generalmente la infección respiratoria, la mayoría, son producidas por virus, que el virus no se muere con los antibióticos. El virus dura 3 días, 5 días y se muere solo. Tomes lo que tomes, Oh. no cambia la duración de la enfermedad. Perfecto. ¿Y los antibióticos, para qué casos se utilizarían? Cuando hay infección por bacterias, que es una infección que dura más de 7 días, que son otros síntomas. Perfecto. Qué interesante, Claro. interesante conocer de Un todo tema esto. súper interesante. ¿En qué momento, cuándo acudir a un servicio de urgencia? Y acá que quiero tocar un tema que es sensible porque a veces los servicios de urgencia se ven invadidos con personas con resfrío, Claro. ¿ya? Y que no tienen una gravedad tan importante y ocupan el espacio de una persona que realmente puede estar con síntomas de una enfermedad más importante. Claro. ¿En qué casos acudir, digamos, a un servicio de urgencia? Se pueden hacer varios comentarios al respecto. Ok, Una de las consideraciones que se tiene que tener es que la mayoría de las infecciones respiratorias pasa sola, no requiere antibióticos. ok. La mayoría de las infecciones respiratorias se puede tratar con medidas caseras, con remedios caseros, Perfecto. con limón con miel, tomar un paracetamol para la fiebre. Entonces, muchas veces es innecesario ir a la urgencia. Ok.
Imagínate tú un matrimonio joven que tiene su guagüita, una guagüita que tiene pocos meses, y la guagüita le da fiebre y tiene moco. Entonces es complicada la situación. Hablemos de ese caso en particular Ah, porque es ok. complicado porque como padres jóvenes que tienen su guagüita enferma, se desesperan porque, Van a ir en claro, forma y muy... van corriendo a la urgencia. Con su guagüita que tiene un simple resfrío, que tiene fiebre Ujú. y moco. Entonces van a la urgencia y están desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en la sala de espera Ok. con 200 personas que están tosiendo, estornudando, que tienen bronconeumonía, neumonía, Ah, tuberculosis, influenza. Y la claro. guaguita que iba por un simple resfrío termina contagiado con virus respiratorio sincicial, con otros virus que pueden traerle otras consecuencias Ok, y enfermedades más graves. perfecto. Es un tema bien Qué, complejo, qué no se importante. puede dar solo una frase así, sí, esto es así y Ok, listo. pero hay que Hay que observar. tener varias consideraciones Ok. respecto a eso. O sea, pero no hay que acudir sin observar antes, yo creo, porque es verdad, a muchos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida de padres que vamos a la urgencia a buscar ¿Mm? enfermedades que no tenía nuestro, Claro, nuestro bebé. Y ese es un tema muy importante, claro que sí, pues, complicado. es complicado. Porque desde el punto de vista de la urgencia, del personal de urgencia, de que está lleno de gente resfriada en la sala. Sí. Pucha, y son simples resfríos. ¿Por qué estar tan lleno acá si son simples resfríos? Y desde el punto de vista de un papá que tiene su hijo enfermo, dice, ¿cómo? Mi hijo está enfermo, me desespero, tengo que llevarlo a la atención médica. Ok, Entonces es difícil ponerse en cada lado perfecto. del problema. Ok. Lo mencionó, doctor. ¿Qué es el virus sincicial? Que lo escuchamos Sí, frecuentemente en todas partes. ¿En qué se diferencia de otro tipo de virus? es un virus que es muy común en esta época, del cual se espera que en las próximas semanas aumente la cantidad de pacientes que estén enfermos del virus respiratorio sincicial, que es un virus que ataca especialmente con más complicaciones a los niños, a lactantes o niños menores, Ok. y ese virus puede manifestarse como un resfrío, pero en los niños más chicos a veces produce una bronquitis con obstrucción que le silba al pecho al niño, tiene tos y se le escucha eso que dice la gente que tiene gatitos, Gatitos. gatitos Sí, que le sí. silba al pecho y a veces ese virus después de la enfermedad puede generar algunas secuelas, secuelas, unas Ah, consecuencias en los pulmones, que el pulmón no queda bien, es un pulmón que no funciona bien, que tiene muchas secreciones. ¿M? caramba, ya, ya, Entonces ya, ya, ya. es medio malito el virus porque Sí, no es un sí. simple resfrío, además te deja consecuencias en los pulmones. Y bueno, de eso sí ¿M? se puede anticipar que hay un aumento en esta época. Se espera, hoy día mismo se está anunciando desde el Ministerio de Salud que se espera como en 2 semanas más que puede haber un aumento en los casos, que se alcance el pic de consultas respecto a ese virus en particular. Perfecto. Ahora, ese virus, el virus sincicial, ¿tiene algún tipo de vacuna o algo? ¿O no? No, No no hay tiene. vacunas No. para eso. Ok. Mm. Los resfríos no tienen vacuna. No hay vacunas para el resfrío, hay Ok. vacuna para el virus de la influenza, Ok. que es solo un tipo específico de gripe que es más fuerte. Ok. Pero el resto Ojo, de los eso es resfríos importante. no se usa inyecciones de vacunas para ello. Perfecto. Eso es importante, saber Ujú. que no. Qué increíble cuántos años de la humanidad Ujú. aquí en este planeta, echando a perder este planeta y todavía no hemos logrado solucionar el tema de resfrío. Claro, el resfrío es tremenda enfermedad que lleva un montón de problemas de salud en todo el mundo y ha existido desde que existe la humanidad. Ok. Oye, ¿sabes qué? Voy a decir una tontera, pero dicen que si existen los extraterrestres, no se han contactado con nosotros por temor a los resfríos. Ah, bueno. No dicen que con eso los europeos exterminaron trajeron las enfermedades también a América y Claro, con eso se provocó una gran mortandad también claro. ya, en los nativos que no conocían el resfrío. Sí, con distintas enfermedades, ¿Eh? resfrío, Resfrío, viruela, otras enfermedades. qué increíble. Doctor, lo llevo a otro asunto que me lo plantearon ayer una amiga televidente respecto a algo que no hay ninguna acción todavía en Chiloé, en Ancud, se da que tipo 5 de la tarde tenemos smog, Ujú. ¿ya? Y eso se puede percibir porque se ve una imagen muy parecida cuando nos muestran Santiago, Sí. ¿ya? Una densidad que parece neblina, pero no es neblina, Ujú. es humo. ¿Cómo afecta o cómo puede afectar esto a la salud de las personas? Sí, la contaminación que hay actualmente en las ciudades de Chiloé produce que ese humo llegue a los bronquios y produce que se irriten los bronquios. Los bronquios se cierran y producen secreciones. Entonces, si además de eso uno se resfría o uno tiene una bronquitis, esa bronquitis, esa enfermedad respiratoria va a ser peor. Va a ser peor. Es peor, se siente con más molestias. Perfecto. ¿Hay una forma de evitar esto?
Hay que evitar la formación de humo. Hay que evitar Y el para ciclo, evitar la formación de humo hay que tratar de evitar usar leña húmeda. o Hay sea, que usar leña seca. o sea, tenemos un invierno con harto hollín en los pulmones. Claro, Sí, así harto es. humo, sí, me da la impresión, porque me da la impresión que es inevitable. La verdad es que estos días se ha acrecentado y Sí. uno no tiene algo objetivo para hacer la medición, pero a simple vista se ve que es una contaminación más o menos importante. Sí, yo vivo fuera de la ciudad y desde afuera, desde ¿Se la puede Chagua, ver? se ve que Ancud está cubierto por una nube. Ok, mira qué interesante. Uno en Lechagua, que es una Sí. playa que queda afuera de Ancud, uno ve que la ciudad está cubierta de una nube y pues, él puede estar fuera de la ciudad, puede estar despejado y uno llega acá y está nublado y afuera de la ciudad se siente un aire limpio y al llegar a la ciudad uno siente el aire con olor a humo, al entrar a la ciudad se siente la diferencia. Mira qué Y esto interesante. también hay que decirlo porque este programa también llega a otras ciudades Sí, también. exactamente, ¿Mm? sí. A Castro, Sí, a Castro, estamos en Quellón, estamos en Chonchi, estamos en claro. Rancagua y estamos en el continente Sí, por también. eso le decía que Lechagua queda fuera de la ciudad Sí, porque hay personas de otras ciudades sí. de Bueno, Chiloé que no conocen Lechagua, que es una una, playa que queda a 6 kilómetros de la ciudad. una linda playa de 5 Claro, kilómetros, una de las mejores playas que hay en Chile en todo sí, caso, muy lindo lugar, y de las más seguras también, sí, muy segura. para aprender Sí. natación y ciertos Y deportes para gente que náuticos. navega también, Para gente que navega también claro. es un lugar precioso. Sí, ¿Sí? Es lo más seguro que hay en Chiloé. Aprovechamos de hacerle claro. propaganda a la comuna de Ancud. Doctor, estos, dentro de la de, un poco la mitología urbana buena, digamos, se señala que hay personas que, lo mencionamos un poco al principio, que no se resfrían nunca, dicen. Incluso lo hemos escuchado en Mm, adultos, que este adulto no se resfría nunca. Y lo atribuyen a ciertos atributos en la alimentación. ujú. ¿Ya? Eh, es posible que, por ejemplo, el consumo de comida natural, de vegetales, del ajo, que hoy día chilote que se le hace tanta propaganda, del comer sano, redunde en una mejor defensa también. La alimentación para protegerse de las enfermedades tiene que ser una alimentación variada, que Perfecto. lo que uno coma tenga alimentos de los distintos grupos de alimentos. Uno tiene que comer frutas, verduras, carnes, huevo, leche. Uno tiene que tener alimentos que correspondan a los distintos grupos. Si uno Perfecto. come verduras, tienen que ser verduras de distinto color, frutas de distinto color, ir cambiando durante la semana los alimentos que uno come. Ok. Si uno se alimenta así, con una alimentación variada y en una cantidad adecuada, uno tiene todas las vitaminas, minerales, proteínas, nutrientes que necesita para protegerse de las enfermedades. La buena alimentación ayuda a que uno no se enferme, pero también ayudan otras cosas, por ejemplo, el evitar el cigarrillo. Por ejemplo, el cigarrillo hace que las vías respiratorias estén más sensibles, más abiertas para que entren las bacterias y virus, para que uno se enferme. El, si la alimentación es poca, si una persona se alimenta poco, va a estar débil y es más fácil que se enferme. Bien. Y hay mucha gente que, como decíamos al principio, que no se enferma porque cuando es chico se enfermó muchas veces y generó defensas contra las enfermedades. Perfecto. Y entonces son adultos sanos. Qué importante, Sí, qué interesante. O sea que voy a tener una tercera edad fantástica porque me pasó claro, formando en la segunda infancia. claro. Bien, bien, doctor. Doctor, mire, interesante. ¿Alguna recomendación que hacer a nuestros amigos televidentes, a las mamás que están allí y que de alguna manera quieren mitigar los efectos de cualquier enfermedad respiratoria? Sí, hay distintos aspectos que se pueden mencionar. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando la gente tose. Al toser o estornudar, la gente lanza a la distancia, a varios metros de Ah, distancia, partículas de saliva que van con virus. perfecto. Entonces, si alguien tose o estornuda, lanza a la distancia Ok, partículas de saliva que van con virus y bacterias y la persona que está alrededor de uno respira y eso llega a las vías respiratorias y uno se enferma. ok. Entonces, al toser uno puede usar un pañuelo, ¿m? Ok, Al estornudar usar un pañuelo o la manga para perfecto. cubrirse. Y el lavado frecuente de manos es importante. Una forma de contagio bien común es por el contacto con las manos. Sí, El contacto con las sí, manos, la eso. persona se limpia la nariz, da la Ah, mano y te contagia. ¿M? mira qué interesante. O Claro. sea, en las manillas de las puertas, qué Las sé manillas de yo, las puede estar. puertas, los teclados de los computadores son lugares donde hay muchas bacterias. Y eso que no se ha investigado todavía la pantalla. Bueno, la cosa es, se ha dicho, la ¿Ve? pantalla de los celulares que dicen que tiene harta. También, si uno está todo el día tocando allí, eso está sucio también. Perfecto. Doctor, mire, hay un tema que, un poco cerrando el tema del día de hoy de la enfermedad respiratoria, Ujú. ¿cierto? Hay un tema que preocupa en nuestro país y con especial atención en el sur, porque parece que la gente no está habituada a ver tanto
persona fallecida o persona con cáncer. Ujú. Podemos conversar Sí, sobre ese tema en un próximo capítulo, claro. porque es una preocupación de las personas. Hace algunos días se ventilaba en redes sociales, las redes sociales eh, son beneficiosas en algunos aspectos, en otros no, Ujú. pero en levantar información son bastante útiles. Y la mayoría de las personas que participaban de ese foro conocían al menos una o dos personas que con cáncer. Ujú. ¿Ya? Me gustaría mucho poder poner esto porque en Ancud han habido muchos fallecidos últimamente producto de cáncer y con cáncer en cierta parte, digamos, Ujú. ¿ya? Que se relaciona más con Cáncer gástrico. cáncer gástrico, qué sé yo. Y me gustaría que pudiéramos conversar ese tema, ponerlo en situación, porque las personas están confundidas, y eso hay que decirlo, porque no saben por qué tanto cáncer, Ujú. no saben cómo, si se puede eventualmente prevenir Ujú. y cómo hay que hacer para detectarlo Sí, tempranamente, ¿ya? Y nos interesaría conversar ese tema del cáncer, ¿qué le parece? es un tema muy interesante. Y muy sensible porque, como digo, si muchas personas ya tienen cercanos fallecidos por ese tema. Sí, Y claro, ahora empieza también ese tema de pensar que cualquier momento le puede dar a un ser querido o a las mismas personas, digamos, ¿no? sí, A cualquiera de nosotros. Un tema que es importante que empecemos a conversar con la información que hay para tomar las precauciones si procede ujú, o si alguien ya está en esa situación, saber qué hacer. sí. ¿Ya? Porque tengo entendido que el cáncer en algunos aspectos no presenta, ¿cómo se llama? Es asintomático. Asintomático, esa es la palabra. Sí, asintomático, no da síntomas. No da En síntomas, algunos casos. en algunos casos. Sí. Y claro, y sorprende a muchas personas y a muchas familias. Ujú. Hablemos de ese tema, doctor. Sí, muy interesante. Ya. Doctor, le quiero agradecer por haber venido a Décima Televisión hoy día a conversar sobre salud. Qué interesante hablar de salud, de buena salud. Hoy día ¿sabe qué? Ha cambiado un poco el mundo de los primeros programas que hicimos. ¿Ah? Ujú. Que hoy día vemos en los CEFAM y todo eso que se habla de mantener una buena salud. Ujú. Hay programas como programa Vida Sana y eso que son Claro. bastante interesantes. Sí. Así que vamos a hablar también de eso de buena salud. Bien, gracias por Bien. invitarme. Muchas gracias, doctor, por haber venido a Décima Televisión a conversar con nosotros y con nuestros amigos televidentes. Nosotros, junto al doctor Figueroa, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más temas.